En esta tarde vamos a dirigirnos a la palabra del Señor, de la cual vamos a dar lectura en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice así, Filipenses 3, 14. Hermanos, yo mismo, dice, no es que pretenda haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta aquí la lectura de esta hermoso fragmento del apóstol Pablo, y siguiendo un poco en el contenido de la serie Acontecimientos, miramos este trato que Pablo tiene para con Dios y aún también para la iglesia. Dice, yo no me dejo llevar por los acontecimientos, sino que prosigo. Tengo una meta a seguir y esa meta es alcanzar el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 21, habla acerca de el cual dice, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Versículo 20, uno anterior, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, dice, nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es importante meditar de cómo el apóstol Pablo se proyecta. Y de una forma, en una dimensión que ve hacia adelante, hacia el futuro, él dice, yo pretendo alcanzar lo que está en mí, sabiendo de que el Señor vendrá, el Señor está presente y Él es nuestra salvación, es Él quien puede transformar todas las cosas, aun cuando vivimos en este cuerpo donde es un cuerpo de muerte, donde vivimos en un cuerpo, dice, de nuestra humillación, y Él lo puede transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hablábamos el domingo pasado acerca del arrebatamiento y con mucha exposición hemos tratado el tema acerca de su venida, de su segunda venida. Y en cuanto a este criterio, se han hecho muchos intentos de poder calcular la fecha de la venida de Cristo y todos los cálculos han fracasado. El Señor ha declarado que la época de su venida está oculta, ¿no? Solo el Padre sabe las sazones de los tiempos y saben, esta ordenanza, esta forma en que Dios lo estableció es sabio. A nadie, por supuesto, le gustaría como ejemplo saber de antemano el día anterior a su muerte. ¿Por qué? Porque dicho acontecimiento tendría una tendencia a perturbar a la persona, aún también a incapacitarla para con los deberes de la vida. Es suficiente saber que la muerte puede llegar en cualquier momento y por lo tanto uno debe de trabajar mientras es de día, porque la palabra dice, puesto que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y el mismo razonamiento es para aplicar con respecto al día de la muerte, ¿no? Ese día no se nos será anticipado, pero sabemos que será de un momento a otro, de un momento repentino, inesperado. Y la palabra del Señor siempre nos insta, mi querido hermano, mi querida hermana, donde te encuentres, a tener esperanza en lo siguiente, ¿no? Y estar siempre ocupados hasta que yo venga
como dijo Jesús, ¿no? Ocupaos hasta que yo venga. Quisiera dar en esta tarde-noche, alguna información general con respecto a la enseñanza en cuanto relativa a su venida, ¿no? Todos sabemos que históricamente, después de la destrucción de Jerusalén, los judíos andaban errante por todas las naciones. Fueron exiliados de su tierra, la cual quedó bajo el dominio de los gentiles hasta el fin del período. Y de esa manera llega al punto hasta que Dios juzgará a las naciones gentiles. O sea, cuando en Lucas, en el capítulo 21-24, habla acerca de los tiempos de los gentiles, y esta expresión se refiere al intervalo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la segunda venida de Cristo, durante el cual el Evangelio será proclamado en todo el mundo. Sí, así es. Durante este periodo y ante la venida del Señor, el Evangelio será proclamado en todo el mundo. No de otra forma, el Señor vendrá a la tierra. Cuando sea anunciado a todos, ese será un tiempo específico. Ahora, durante este periodo, nosotros, los siervos de Cristo, debemos trabajar arduamente, predicando el Evangelio a todas las naciones. Por eso allí Mateo 24:14, lo sabemos bien de memoria, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces, dice, vendrá el fin. Es un tiempo de espera, de demora, cuando la iglesia a menudo, ¿no?, continuamente, se pregunta por qué el Señor no aparece. Cuando algunos se prepararán, otros también caerán en la negligencia, mientras que dicen para el esposo se tarda. Y saben, muchos ministros infieles caerán en la apostasía. Días atrás, un reconocido escritor por medio del internet de una muy conocida iglesia en los Estados Unidos, siendo teólogo y gran conocedor de las Escrituras, dijo, a partir de ahora no soy más cristiano. Tremendo encontrar personas que han sido y han estado en las filas como heraldos reconocidos, pero retroceden en un ámbito, apartándose en un estado de apostasía, pensando de que hay muchas cosas que son incongruentes aún también y retienen que no hay cumplimiento de las Escrituras, por lo tanto se retiran de las filas, diciendo como de esta manera, mi Señor se tarda en venir. ¿Saben? El Señor vendrá. Aparecerá de repente para reunir a todos sus escogidos y aún también juzgarnos por las obras que hayamos hecho. Esto es el concepto de las Sagradas Escrituras. Ahora, más tarde, cuando la gente del mundo viva en completo desconocimiento, por supuesto, se vive en un desconocimiento total, pero los acontecimientos sucederán y vendrán grandes catástrofes en el mundo entero, porque la Biblia lo relaciona diciéndole será como en los días de Noé. Mateos relata este pasaje, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban cada uno comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y sigue relatando, en el libro de Lucas también habla, dice, y como en los días de la destrucción de Sodoma,
el Hijo del Hombre aparecerá en gloria en una forma para juzgar y gobernar las naciones en todo el mundo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, dice, se sentará en su trono de gloria. Mateo 25, 52, 25, 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Estos acontecimientos sucederán. Estamos en puerta de estos acontecimientos finales. Permítame decirles que para llegar a este punto, nosotros entendemos a través del estudio de la escatología las cosas que están por venir. O sea, nuestra base para determinar es la base de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras y aún también de las profecías. Y los eventos y verdades acerca de la vida y aquellas cosas futuras que aún están en el programa de Dios, las estudiamos, las debemos analizar, las debemos confrontar una con otras para saber de los acontecimientos, de lo que Dios tiene en su programa. Dios nos deja las cosas aisladas, cada cosa que Él ha determinado se cumplirá. Y creemos a la palabra profética más segura, de la cual debemos estar atentos, escudriñarla. Y, ¿saben? Como fieles creyentes, nosotros debemos estar convencidos, como fieles creyentes en Dios, debemos estar convencidos de que Él es soberano y que el futuro está en sus manos. Esto es lo mejor que nos puede acontecer. Porque si de esta manera sabemos que el futuro está en sus manos, nosotros no tenemos nada que temer. Al contrario, aquel que confía en Dios, Dios le da paz, Dios le da sustento, Dios le ayuda. Y de esta manera podemos vivir sosteniéndonos, siendo estables y confiados en Dios. Ahora, cuando empezamos a tener conjeturas y aún también utilizamos la lógica, este es el modo en que muchos se pierden, porque dicen, pero han determinado fechas, han dicho tantas cosas acerca de la venida del Señor y nada ha sucedido. Estamos en el año 2021 y aún el Señor no ha venido. ¿Y qué sucederá? ¿Qué será de nuestras cosas? Estos son los tiempos y los síntomas de los últimos tiempos. Sí, podría determinar afirmativamente. Ahora, nosotros debemos aseverarnos en las Escrituras y no dar nuestras propias conjeturas acerca de los acontecimientos. Usted sepa que no existe absolutamente una fecha. Lamentablemente, dar una fecha es dar una falsa esperanza. Muchos, aún basados en cálculos y sin fundamentos bíblicos, ¿no?, se lanzaron a dar fechas del regreso del Señor mirando en los fenómenos astronómicos y aún también las analogías. Y hasta el momento, permítame decirles que todos han fracasado en el resultado. Estos esfuerzos no solamente son vanos, sino que conducen al error. Y aún también las Sagradas Escrituras lo prohíben. ¿Por qué? Mire, si usted va al libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para dar asentamiento y corroborar también otro texto primordial, fundamental, en cuanto a las fechas. Mateo 24, 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Cuando Jesús menciona en Mateo 24, dice, las palabras que se utilizan allí, dice, la hora, el día, parecen ser y dan a conocer el equivalente al tiempo, ¿verdad? El tiempo cronos. Es decir, Jesús está diciendo el tiempo del regreso es desconocido y para determinar, si deberíamos determinar, Jesús está diciendo el día, el mes y el año en que sucederá, ni yo lo sé, dijo Jesús. Solo el Padre tiene esta reserva. Por lo tanto, no podemos nosotros establecer en qué mes será, en qué año sucederá o en qué segundo acontecerá, ni menos la hora. A los discípulos les decía, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que solo el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les enseñó acerca de estos acontecimientos. Segundo punto que quiero marcar, la segunda venida de Cristo y la Iglesia están en espera. Estamos en espera de que el Señor venga. La Iglesia del Señor que clama y dice, ven Señor Jesús. Ahora, en este compromiso que tenemos con Él, porque de lo que hablaba Filipenses, ¿no? Dice, nosotros sufrimos en este cuerpo de humillación, no sufrimos esperando la redención para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder el cual puede, dice, también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esperamos ese tiempo de redención. Y saben, la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento, podríamos dividirlas en dos sectores. Una que será, ¿cómo será? ¿No? La gran pregunta es, ¿cómo será ese momento? Habrá un primer momento de la cual en 1 de Tesalonicenses 4:15 nos dice, por la cual dice, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Iglesia del Señor, este es el tiempo de alentarnos los unos a los otros en espera de lo que acontecerá. ¿Saben? Esta es conocida como la fase secreta y comprende o enseña el arrebatamiento de los santos. Pero hay una segunda opción que es la fase abierta, que comprende también la revelación de Cristo con la Iglesia. ¿Saben? Hay muchas personas, inclusive muchos conocedores de Biblia, que piensan que esta doctrina no tiene fundamento bíblico, pero vaya que los hay. El arrebatamiento está mencionado en la Biblia por varios nombres. Es conocido por varios nombres. Y bien decía domingos anteriores algunos puntos que ya he mencionado, pero vale la pena recalcarlo para traerlo a memoria. Se lo menciona al arrebatamiento como nuestra reunión con Él. El arrebatamiento consiste en la reunión corporal de los creyentes con Cristo, o sea, de nosotros con el Señor. ¿Dónde va a suceder esto? Dice, en el aire. Seremos levantados para estar siempre juntos con Él. Ahora, si nosotros analizáramos el texto, dice en 2 de Tesalonicenses 1 en adelante, dice, pero con respeto
enseña, ¿verdad? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen ustedes mover fácilmente del modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, aunque fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tenga presente que este día del Señor está cerca. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Ahora, también en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25, en una palabra, así el escritor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ustedes vean que aquel día se acerca. En este distanciamiento podríamos tomar este pasaje diciendo, Señor, ¿qué sucede? ¿Qué está aconteciendo con tu iglesia? El Señor nos va a reunir a todos, aun cuando hoy no podamos congregarnos, estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo vamos a reunirnos con nuestro Señor cuando el Señor nos llame, cuando seamos arrebatados. Esta es la condición, o sea, de lo que el Señor propuso en su programa eterno. Recuerde, la Biblia lo menciona en nuestra reunión con Él, ¿no? Y por lo tanto, estemos atentos, velemos y oremos. Es una acción para que nosotros, es una mención para que nosotros estemos en oración continua delante del Señor y le pidamos, Señor, queremos tener nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite, Señor, para cuando tú vengas. Otra de las frases que nos menciona la Biblia es la adopción, o sea, la redención de nuestros cuerpos. Dijimos que el arrebatamiento tiene que ver de nuestro encuentro corporal de los creyentes con Cristo en el aire para estar siempre con el Señor. O sea, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 23, dice, habla acerca de la redención de nuestros cuerpos y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también, dice, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, dice, la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Miren, la idea que da aquí el apóstol Pablo es, así como el concepto de lo primero que se cosecha, ¿no? Son un anticipo de todos los frutos que se van a recoger, la dádiva del Espíritu Santo constituye una promesa, ¿no? O sea, una primicia, ¿no? Dice que hemos sido sellados con las arras del Espíritu, ¿no? Y sabemos que eso es la garantía de nuestra plena adopción como hijos de Dios. O sea, y aún también es la garantía de que nuestros cuerpos sean redimidos. Ahora, esta metáfora también sugiere que el Espíritu Santo nos permite a nosotros saborear lo que será la vida que está por venir. Amado en Cristo, ¿usted saborea este tiempo donde estaremos con el Señor? El Señor nos levantará y estaremos juntamente con Él. ¿Saborea ese momento que vendrá sobre la tierra o es algo que está vagamente en su mente? Debemos anhelar estar con el Señor, aun cuando tengamos los pies sobre la tierra, pero que no estés anclado en la tierra, porque el apóstol Pablo decía, nuestra ciudadanía no está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Perdonen, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, es en los cielos, y esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y mientras que estamos en este cuerpo, nosotros gemimos. ¿Por qué? Aunque nuestras almas
han sido salvadas, nuestro cuerpo aún está sujeto al dolor y al pecado. Pero ¿cómo miramos? Miramos hacia adelante, con esperanza. ¿Y qué es lo que aguardamos? Aguardamos justamente la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para que sean liberados, sí, liberados de nuestra fragilidad y del pecado que aún está vigente, porque en todo momento pecamos y necesitamos ser restaurados, libres por la sangre preciosa de Jesucristo. Pero a partir de que nosotros seamos redimidos, a partir de que vayamos en redención para con el Señor, ya no tendremos más condición de pecado, seremos libres. Por eso esperamos con gemidos la redención de nuestros cuerpos. Ahora, fíjese lo que dice 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 50. Pero os digo esto, hermanos, iglesia en términos generales, iglesia de la Ferrere, iglesia Casa de Oración, les digo esto, consejo del apóstol Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí yo les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué gloriosa palabra y consejo que se nos entrega hoy. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto, dice que es corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. Nada que sea corrupto podrá ser redimido. Nada que sea corrupto podrá estar delante de la presencia del Señor. Debemos ser transformados por medio de la resurrección. Vamos a ser redimidos por medio de la resurrección de nuestros cuerpos en un estado de corrupción a incorrupción. Por eso, el apóstol Pablo se toma el detalle de explicar: esto será en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nuestra adopción es segura en el Señor. Tendremos una transformación. Nuestra adopción en el Señor está presente ante el momento inminente de la llegada de nuestro Señor. Tercer punto, otra consideración de cómo es representada el arrebatamiento es nuestra salvación. Romanos en el capítulo 13, en el versículo 11, dice así: y esto, conociendo el tiempo, dice que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando nosotros creímos. Mis queridos hermanos, amados en el Señor, puede que usted esté en un letargo espiritual y no vea estos acontecimientos, pero la exhortación en este tiempo es a que usted conozca en qué tiempo estamos viviendo. Y seguramente si usted está durmiendo, va a ser sorprendido. Dormir es estar en un letargo espiritual, es símbolo de estar en un letargo espiritual. O sea que es tiempo de que usted se levante de ese sueño, porque los tiempos están cercas y por lo tanto nuestra salvación está cercana, más cerca de lo que uno puede pensar.
La exhortación a la iglesia es estar despiertos. Ahora, en el libro de Primera de Pedro 1:5 dice que dice, ustedes están siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada. Y fíjese el texto que dice allí, dice, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, salvación. Cuando hablamos de salvación, allí en este texto nos habla de un tiempo pasado, presente y futuro. Pero aquí específicamente el apóstol Pedro está hablando de esa gloriosa salvación final cuando tenga lugar la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos estar con nuestras antenas atentas para alcanzar ese momento que de seguro todos estaremos, como decíamos anteriormente, ante la presencia del Señor, pero si usted no está velando, quedará como las vírgenes fatuas e insensatas. Por eso, la advertencia es a que nosotros nos guardemos y aún sobre todo que estemos con atención. Pero dice, esta está preparada para ser manifestada, la salvación, en un tiempo postrero. Otro título que encontramos en las Sagradas Escrituras a través de lo que es el arrebatamiento es aquel supremo llamamiento. Y utilizábamos el texto de Filipenses 3:14, de la cual Pablo decía, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Saben, este texto lo podemos aplicar de varias formas. Podríamos decir de aquel que ha comenzado una carrera y se alista en el servicio del Señor y dice, tengo una meta para alcanzar y pretendo alcanzar el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Y cuando miramos acerca de qué consideración podríamos tomar acerca del arrebatamiento, o sea, del llamamiento supremo de Dios, ¿no? O sea, cuando hablamos de llamamiento, estamos hablando acerca del llamamiento que viene desde arriba, ¿no? Y el apóstol Pedro utiliza una palabra que dice la palabra supremo. Supremo me habla acerca de aquel que tiene el gobierno, o sea, aquel que habla desde lo alto, aquel que es celestial. Y dice, Él es el soberano que nos llamó a una soberana vocación, a una vocación celestial. Dice, esta vocación y este llamamiento es una vocación que proviene desde arriba, desde lo alto, desde lo celestial. ¡Guau! ¡Qué interpretación! ¡Qué dimensión que toma el apóstol Pedro ante esta situación! Él dice, lo que soy es porque he alcanzado el favor de Dios a través de la vocación que viene de arriba. Lo extraordinario, mis queridos, es que el Señor nos llama con un supremo llamamiento, por lo cual vos y yo tenemos que asimilar esta palabra del apóstol Pedro, diciendo, vamos hacia eso. Aún también el apóstol Pablo, como decía, ¿no?, a los filipenses, prosigo a la meta, al premio que está por delante, el supremo llamamiento que es de Dios en Cristo Jesús. Ahora, yo analizaba este contexto y decía, Señor, cuántas dimensiones que estudiamos y practicamos y aún también vivimos por la fe. Pero ¿alguna vez usted se ha imaginado cómo esto sucederá? Porque Tesalonicenses, en el capítulo 4:16, es muy claro sobre esa revelación de cómo serán estos acontecimientos. Y guau, nuevamente a esta palabra, porque dice que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay cuatro afirmaciones específicas acerca de su venida que nosotros no debemos ignorar. Dice que, primeramente, que el Señor descenderá del cielo. Él mismo descenderá del cielo. ¿Te parece poca cosa? Para venir a buscarnos, va a descender de su gloria para venir a buscar a su iglesia, a su amada novia que está preparada. Dice que lo hará, por segundo punto, dice que lo hará con voz de mando, o sea, con autoridad, o sea que Él tiene esa autoridad de soberano. Lo hará también con voz de arcángel. Y aquí a veces decimos, a ver, ¿de qué se trata? Seguramente que muy poco conocemos acerca de la organización de rango de los arcángeles, ¿no? Conocemos quizás a Miguel, a Gabriel, y aún no conocemos muchos de esta jerarquía en las filas arcangelicales. Y podemos nosotros ver muchos acontecimientos en el Antiguo Testamento, y dice que también en el Nuevo Testamento son mencionados y en Apocalipsis también, muchos de ellos, ¿no? Pero saben, lo que yo sacaba de deducción es que la voz de mando de los arcángeles es que estarán acompañando al Señor que viene a la tierra. Ellos no se quieren perder este momento tan importante, no se perderán el rapto, sino que ellos también serán los primeros en estar participando junto al Señor que vendrá en persona. Pero hay otro acontecimiento que dice que será visible con trompeta de Dios. Y esto sugiere que será la última llamada para los santos a poder congregarse juntos. Será la última llamada. Habrá un sonido de trompetas que llamará a todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y el mismo Señor estará allí presente con trompeta de Dios. Sugiere que será de esta manera la gran final, la congregación total para estar siempre para con el Señor. Ahora de nuestra reunión en el cielo, los que somos de Cristo vamos a ser arrebatados para encontrar al Señor en el aire, literalmente en una reunión con Él. Qué glorioso será ese día. ¿Usted puede imaginarse ese momento específico en que estaremos juntamente con el Señor y a la voz y al sonar de la trompeta? Nuestro cántico será gloria a Dios, aleluya. Nuestro cántico del final será aquí estamos, Señor, alabado sea tu nombre, las expresiones más importantes de tu ser, allí delante de la presencia del Señor, estando honrándole, adorándole. Mientras tanto, mientras que nosotros estamos aquí, en la tierra, viviendo quizás situaciones, recuerde mi hermano, mi hermana, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a reunirnos en el cielo, los que somos de Cristo. Vamos a ser arrebatados para encontrarlos con el Señor, en esa reunión con Él. Pero mientras tanto nosotros estemos en esta tierra, debemos continuar con nuestra tarea que el Señor nos encomendó, que el Espíritu Santo nos ha dado autoridad para llevar el mensaje y alcanzar a las naciones, a los pueblos, que es evangelizar, predicar el Evangelio de Jesucristo, al Cristo crucificado, al Cristo que resucitó,
al Cristo que hoy está vivo a la diestra de Dios Padre, clamando por nosotros e intercediendo, abogando por nosotros. Ahora, me hice esta pregunta: Señor, ¿cuánta antesala de lo que está por venir? Y me pregunté, Señor, ¿estoy preparado para ir contigo? Y quiero que en esta tarde tarde-noche, que te hagas esa misma pregunta. ¿Estás preparado para irte con Jesús? Tú podrás decir para ti mismo: Señor, todavía tengo tantas cosas para resolver, tengo tantas situaciones, todavía no he visto crecer ni nacer mis nietos, todavía no he alcanzado la profesión que pretendo alcanzar, todavía, Señor, no he hecho nada, no me he casado, Señor, todavía no tengo lista todas las cosas. El mañana no es nuestro. Si el Señor vendría mañana, ¿estás preparados para irte con Jesús? Hablamos acerca del concepto de tu condición personal. ¿Sabes? Quiero apelar en esta noche a la gracia del Señor. Mientras que exista la gracia de Dios, hay oportunidad para salvación en Cristo Jesús. Pero si estás viviendo en tinieblas, este es el tiempo en que Cristo te ofrece la luz. ¿Por qué? Porque no quiere absolutamente que perezcas. Si al momento, puedes que escuches esta prédica, aún no aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, aquel que puede perdonarte, aquel que puede librarte de toda situación de maldad. Y si vives errante sin conocer al Señor, este es el tiempo oportuno. En el nombre del Señor Jesucristo, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Acéptalo como el único que puede perdonar tus pecados, y hoy obtendrás el perdón de tus pecados y aún también salvación eterna. Pero si vives con Cristo, la palabra del Señor dice que para sus siervos que esperan es la siguiente: para vos que vivís con Cristo, ocupaos hasta que yo venga, dice el Señor. Ocúpense hasta que yo venga. ¿Cuál es tu condición? En el año 2019, cuando estuvimos en el Congreso de Pastores, uno de los pastores mencionó un tema muy importante acerca de que el mañana no nos compete, no nos corresponde. Y de hecho que sí. Y nos desafiaba a todos a estar preparados para estar delante de la presencia del Señor. Y yo dije, qué mensaje tremendo. Porque cuando aún vivimos tiempos específicos de mucha presencia de Dios, cuando nos acercamos a la palabra produce en nosotros esa fe para seguir adelante, y meditamos en cuántas cosas tenemos inconclusas, inclusive cosas que no hemos hecho, que el Señor nos ha pedido y que han quedado inconclusas. Este es el tiempo, mi amado hermano y hermana, para que nosotros nos ocupemos. Nos ocupemos hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. ¿Cómo está usted? ¿Está siendo ferviente en el Espíritu? ¿Está trabajando en la obra del Señor? ¿Está evangelizando? ¿Se está motivando a llevar adelante sanando los corazones enfermos, o aún también trayendo sanidad por medio de la palabra a aquellos que están desahuciados, aquellos que están con falta de fe? ¿Imparte usted una palabra del Señor? ¿O es simplemente el mensaje que usted vive esperando que otros lo hagan, que el pastor predique? Sea usted un evangelista en potencia, hable del Señor, hable de Jesucristo, hable del amor de Jesucristo,
predique a tiempo y fuera de tiempo, porque el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que nos da poder para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Y cuando sea predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra, leíamos en las Sagradas Escrituras que ese será el tiempo en que el Señor vendrá. Esta es la condición, que estemos aptos en todo tiempo y ocupándonos hasta que el Señor venga.